Si yo deseo salvación, también Dios desea que cumplamos con lo que prometimos. Muchos sirven a Dios como ellos quieren. Muchos se comportan como ellos quieren. Muchos hacen lo que quieren. Pero recuerde una cosa, que pacto es pacto. Usted cuando va a firmar un contrato de comprar un carro y una casa, usted mira las cláusulas. Y cuando usted estampa su firma, usted está de acuerdo con esas cláusulas. Así que ya no hay reversa. Ya hizo el contrato, ya puso su firma, puso su nombre, primero lo printió, después puso su firma y después puso sus iniciales. Y fueron más o menos como unas 50, 80 páginas. Ya no hay reversa. Ya el contrato está firmado, ya el down payment está dado y ahora usted tiene su casa, pero usted tiene que pagar. Jesús en la cruz del Calvario le quitó a Satanás la llave de la vida y de la muerte. Y a través del sacrificio de Jesucristo usted y yo tenemos salvación. Pero en el momento que usted se arrepintió y en el momento que usted fue bautizado en el nombre de Jesucristo, usted hizo un pacto con Dios en el cielo. La parte de Dios ya está cumplida. No había nadie que nos pudiera dar salvación excepto Jesucristo. Vino Él y nos da la salvación. Ahora la parte que nos toca cumplir a nosotros. Entonces aquí hay un pueblo que se compromete, tiene discernimiento y tiene comprensión. Nosotros jamás le vamos a poder decir a Dios que no sabíamos lo que estábamos haciendo. Fueron nuestras decisiones unipersonales las que nos afectaron, bien sea en el crecimiento o bien sea en la separación de Dios. Ellos no estaban bien. Nehemías viene a un pueblo que no estaba caminando bien y les hace entender la palabra. Entonces ellos hacen un pacto delante de Dios. Mire quiénes están ahí: sacerdotes, levitas, cantores. Se supone que eran hombres que estaban en preeminencia, pero aún así hicieron un pacto delante de Dios. Pregúntate, ¿cómo está tu pacto? No solo el pueblo que era ministrado, sino también los que ministraban a sacerdotes, levitas, y los que ministraban a favor de estos, porteros, cantores, sirvientes, entraron en un pacto con Dios. ¿Qué significa eso? Significa, hermano querido y amado, que si nosotros realmente queremos entrar en el lugar celestial, vamos a tener que renovar nuestro pacto con Dios. Y aquellos que servimos a Dios, vamos a tener que renovar nuestro pacto con Dios. A veces yo miro que se sirve a Dios de la manera que uno quiere. Y a Dios no se le sirve de la manera que uno quiere, sino de la manera que Dios demanda. La informalidad no es uno de los dones de Dios. La irregularidad tampoco es uno de los dones de Dios. Dios es un Dios formal, es un Dios íntegro, es un Dios puntual, es un Dios que dice verdad y no dice mentira. Es un Dios que lo que dice lo cumple. Es un Dios que lo que promete lo cumple. Y Dios demanda, en este caso, un pacto con estos hombres. Entonces quiere decir que ahí hay sacerdotes, hay levitas, hay cantores, hay porteros que necesitaban renovar su pacto delante de Dios. Yo creo que eso nos tiene que hacer reflexionar en esta noche a muchos de nosotros de cómo nos estamos conduciendo delante de Dios. Nosotros pensamos que nuestras acciones no tienen consecuencia, pero sí las tienen. Nosotros pensamos que nuestra manera de vivir y de pensar está de acuerdo con Dios, y no es así.
Lea Isaías 55, versículo 8, donde dice claramente que vuestros pensamientos no son mis pensamientos y vuestros caminos no son mis caminos. Para que Dios esté de acuerdo conmigo, yo necesito oír al Espíritu Santo. Necesito que el Espíritu Santo me visite. Necesito que el Espíritu Santo me hable. Necesito que el Espíritu Santo me amoneste. Si el Espíritu Santo no lo amonesta, no está caminando con Dios. Si el Espíritu Santo no nos reenarguye, no estoy caminando con Dios. Estoy caminando con Dios de una manera intelectual, que es diferente. Los fariseos, los saduceos, los escribas caminaban bajo la palabra de la ley. Es decir, ellos conocían la Escritura y ellos pensaban que como estaban leyendo, estaban bien con Dios, y no lo estaban. Entonces, ¿cómo yo sé que camino con Dios? Cuando oro y Dios me reprende. Cuando estoy orando y Dios me habla. Cuando leo la Biblia y Dios me habla. Cuando vengo a la iglesia y Dios me quebranta. ¿Se ha puesto a pensar por qué en este capítulo Nehemías tiene que hacer un pacto con todo el pueblo? Quiere decir que no estaban bien. Y ahí está hablando de sacerdotes, está hablando de levitas, está hablando de cantores, está hablando de porteros, está hablando de servidores, está hablando de hombres, de mujeres que no estaban bien. Están diciendo más adelante que no darían a sus hijas a hombres extraños, que guardarían el día de reposo. Ese es un serio problema hoy en día, en este tiempo moderno. Las personas no respetan el tiempo de Dios. Y entonces decimos, el trabajo, hermano, el trabajo no nos va a salvar, ¿eh? El trabajo no nos va a salvar. Y pensamos que el trabajo es una excusa para no buscar de Dios o para no venir a la iglesia. Aquí dice, en el verso creo que 31 o 30, dice que el día de reposo lo iban a respetar. Es decir, el día de reposo es el día estipulado para honrar a Dios. Nada puede ser más importante ese día que Dios. En este caso el domingo. El domingo es el día que venimos, o que la mayoría de las personas vienen a las iglesias. Ese día es para Dios, desde que amanece hasta que anochece. Voy a congregarme, voy a estar en la iglesia, voy a orar, voy a ayunar, voy a servir, voy a evangelizar, voy a trabajar. Ese día es para Dios. Pero imagínense que ni siquiera ese día se honra o se respeta. Todo tiene consecuencias, hermano. Bien dice la Biblia en el libro de Eclesiastés que debajo del cielo hay tiempo para todo. Entonces se reúnen y Nehemías los convoca y ahí hay sacerdotes, ahí hay levitas, ahí hay cantores, ahí hay porteros, ahí hay servidores, ahí hay hombres y mujeres que se supone que estarían bien. ¿Por qué renovaron el pacto? ¿Por qué Nehemías los tuvo que hacer renovar el pacto? Bueno, cuando los líderes se comprometen con Dios y son ejemplo a un pueblo, este también emulará a los líderes. El pueblo quiere imitar a líderes que digan y actúen de acuerdo con la voluntad de Dios. A veces hay un contraste en el liderazgo. A veces las personas en la iglesia son líderes, pero no son el ejemplo que deberían ser. Entonces sigo. Notemos esta declaración. Todo el que tenía comprensión y discernimiento, es decir, ellos sabían lo que estaban haciendo. Ellos iban a hacer un pacto delante de Dios. Y yo les recuerdo en esta tarde que el día que usted y yo nos arrepentimos, hicimos un pacto delante de Dios. Lo que pasa es que nosotros somos expertos en excusarnos.
Y pensamos que nuestras excusas son justificadas o justificadas delante de Dios. Es que Dios sabe que yo necesito salvación. Dios sabe que yo necesito arrepentimiento. Dios sabe que yo necesito conversión. Lo que yo le quiera contestar a Dios sale sobrando. Y a veces nosotros pensamos que la sabiduría humana o las contestaciones humanas son mejores que la respuesta que Dios tiene. Dios ha contestado todas las respuestas que el hombre se pudiera formular en la tierra desde que creó al primer hombre. ¿Qué dijo Adán? Adán, como muchos de nosotros, se quiso zafar echándole la culpa a la esposa. Es que la mujer que me diste, dijo Adán por Eva. Y Eva también se quiso zafar y dijo, es que la serpiente. Pero entonces Dios le dice, ¿acaso yo no les dije que del árbol que está en el centro del huerto no pueden comer? ¿Acaso yo no les dije antes que la serpiente te tentara? ¿Acaso yo no les advertí antes de que viniera la tentación? ¿Acaso yo no les dije antes de todo lo que hay en el huerto ustedes podrán comer? Menos del árbol que está en el centro del huerto. De la misma manera hoy es en día. Nosotros no podemos decirle a Dios que no sabíamos. Porque la epístola a los romanos dice que seremos inexcusables un día delante de Dios. Inexcusable, esa es la palabra, inexcusable. Las excusas humanas son excusas humanas, pero somos inexcusables. Entonces dice, aquellos que tienen comprensión y discernimiento. Diga conmigo, tengo comprensión y tengo discernimiento. Ahora, dos cosas importantes. Comprender y discernir. ¿Qué deberían de comprender y qué deberían de discernir? Que ellos estaban haciendo un pacto delante de Dios y Nehemías estaba presente para testificar. Que ellos se comprometían a causa de su comprensión a guardar la palabra de Dios. Que ellos discernían lo que estaban diciendo y lo que se estaban comprometiendo. Y a veces eso no concuerda con nosotros, porque a veces nosotros en el altar decimos una cosa, pero cuando nos ponemos de pie hacemos otra. Nosotros comprendemos y discernimos que en el bautismo en agua, en el nombre de Jesús hay perdón de pecado, pero cuando emergemos del agua y nos cambiamos de ropa, hacemos todo lo contrario a lo que quisimos dejar en el agua. Entonces dice, aquellos que tienen entendimiento, discernimiento y comprensión. Entonces, ¿qué significa eso? Capacidad de discernir. Han afectado la buena marcha de ministerios y congregaciones. Es decir, a veces no llegamos a comprender y a discernir por dónde estamos caminando. Pensamos que nuestras acciones, que nuestras actitudes y que nuestro comportamiento es el correcto y no lo es. Porque la mente está peleada con el espíritu y la carne también está peleada con el espíritu. Lo que realmente corrige a un creyente es el Espíritu Santo por su palabra. Cuando el Espíritu Santo viene sobre la vida del creyente y lo constricta y le da discernimiento y le da entendimiento de lo que está haciendo y cómo se está conduciendo. Ahora, entonces Nehemías los lleva o los compromete, diga, a un pacto. Se reunieron con sus hermanos y sus principales para protestar y jurar que andarían en la ley de Dios, que fue dada por Moisés, siervo de Dios, y que guardarían y cumplirían todos los mandamientos, decretos, estatutos de Jehová nuestro Dios.
Y ese es un punto muy importante. A veces nosotros pensamos que nada de lo que nosotros hacemos y decimos y actuamos y nos comportamos y mentimos y fallamos y faltamos, nada nos va a afectar. Y estamos equivocados. Porque como hijos de Dios tenemos un compromiso no con la iglesia, sino con Dios. Él es nuestro Padre. Él es nuestro Salvador. Él es el Redentor de nuestras almas. Él nos compró a precio de sangre. Él enfrentó a Satanás y los demonios para quitarle a Satanás su alma y mi alma que iba directamente al infierno. Y lo arrebató. Desde el momento que usted y yo nos arrepentimos, y ahí hicimos un pacto con Dios. Yo me arrepiento, Dios me perdona. Yo me arrepiento y Dios me salva. Yo pido perdón y Dios es mi abogado. Pero esa condición debe de seguir hasta el final de mi vida. No es que yo me arrepiento y ando resucitando a Lázaro a cada rato. No es que yo me arrepiento y sale el endemoniado gadareno de mi cuerpo a cada rato. Si me arrepiento, si me bautizo, es que me arrepentí, me bauticé en el nombre de Jesús. Fueron sepultados todos mis pecados y ahora soy una nueva criatura en mente, en cuerpo, en alma, en espíritu, para Dios. Entonces, recuérdese, discernimiento, comprensión. Se reunieron con sus hermanos. Esta era una protesta positiva y espiritual. Era una demostración a favor de Dios. Es un llamado a responder a Dios y a su palabra. Es alinearse con los mandamientos divinos. Hermano, hay algo que debemos de entender y quizá a veces nosotros no hemos llegado a comprender. Nosotros pensamos que ser cristiano es vivir como tú quieres. Nosotros pensamos que ser cristiano no es pedir permiso a nadie ni por nada. Nosotros pensamos que ser cristiano es vivir como yo quiero, como quiera Dios comprende. Ese es el vocabulario de los cristianos de hoy en día. Dios entiende. No, hermano, Dios lo que entiende es su palabra. Por eso fue dada su palabra. Entonces ellos hacen un pacto delante de Dios. Se comprometen a vivir para Dios. Se comprometen a guardar sus estatutos, sus mandamientos. Se comprometen a hacer su voluntad. El pueblo es invitado a comprometerse mediante un juramento en el cual pondrían en práctica y conducta diaria la ley de Dios. Es decir, ellos se comprometían delante de Dios y delante de Nehemías que ellos iban a guardar la palabra de Dios, que iban a guardar la ley de Dios, que ellos no iban a ir en contra de las cosas de Dios, que iban a guardar el día de reposo, que no iban a dar a sus hijos a personas extrañas, que iban a hacer descansar la tierra cada 7 años. Ellos se comprometían. Y hoy en día, hermano, la falta de compromiso es evidente en todos los aspectos. Hoy en día los cristianos se divorcian y es normal. Hoy en día hay adulterio dentro de la iglesia y es normal. Hoy en día dentro de la iglesia se roba, se miente, hay personas que están en ministerios y están mal y está todo bien. Y eso es porque no se respeta a Dios. Porque el Espíritu Santo está muy lejos. Lo que hay es conocimiento. El Espíritu Santo siempre te va a constrictar. El Espíritu Santo siempre te va a arrodillar. El Espíritu Santo siempre te va a redarguir. El Espíritu Santo siempre te va a reprender. El Espíritu Santo te va a dar discernimiento. El Espíritu Santo es el que manda. No mandas tú ni mando yo. Es el Espíritu Santo el que manda. Y ese es un problema serio. Y aquí había un problema. Entonces Él los convoca. Hey, ustedes tienen que jurar delante de Dios.
Ustedes tienen que pactar delante de Dios. Ustedes tienen que comprometerse delante. La Biblia se tiene que leer, estudiar y cumplir. Un cristiano que no lee la Biblia está muy lejos de hacer la voluntad de Dios. ¿Cómo va a hacer la voluntad de Dios si no sabe lo que Dios dice en su palabra? Solamente con escuchar el domingo cuando venir un culto a la iglesia no es suficiente. Entonces, Él le regala, o es la regla infalible de fe y de conducta del creyente. Es decir, si yo leo la palabra, entonces tengo discernimiento, tengo comprensión. Por esa palabra yo me voy a guiar. Y esa palabra es segura. Es decir, la Biblia es lo más seguro que hay para que un creyente pueda hacer la voluntad de Dios. Ahora, el compromiso era que andarían en la ley de Dios. Muchos obedecen y cumplen más las leyes humanas que la ley de Dios. Hay algunos que son fieles a las cosas terrenales. Son fieles a su pago de celular, son fieles a su pago de su carro, son fieles a su trabajo, a su tarjeta de crédito, a eso son fieles. Pero cuando hablamos a Dios, no way. Y entonces uno de los apóstoles dijo, es mejor obedecer a Dios que a los hombres. Y esa ley de Dios se puede resumir en mandamientos, decretos, estatutos. Dios es un Dios de ley y de orden. Si nos fuéramos a regir por los decretos y las leyes, son 613. No hay ningún ser humano que las pueda cumplir, pero sí hay uno que se puede cumplir, y es el primer mandamiento. Amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Ese es el primer y gran mandamiento. Amarás. Significa que el que ama a Dios, no con una parte del corazón, sino con todo el corazón. Ese es el problema, que el corazón de mucha gente está dividido. El corazón de muchas personas, Dios no tiene su corazón completo. Tiene una parte de su corazón, pero no todo su corazón. Por eso dice, amarás a Dios con todo tu corazón. Con toda tu mente, significa discernimiento. Con toda tu alma. Con todo tu ser. Amarás a Dios. Ese es el primer y gran mandamiento. Y si ese primer y gran mandamiento se cumple porque mi corazón y su corazón y el corazón de ellos se le da a Dios, entonces es fácil seguir con el resto. El problema radica que el corazón no se le ha dado a Dios. Y entonces aquí tenemos un grupo de gente, un grupo de personas, y no son 1 ni 10, son cientos, que necesitaban renovar su pacto con Dios. Ahora, ¿cuál es el resultado del pacto? Y que no daríamos nuestras hijas a los pueblos de la tierra, ni tomaríamos sus hijas para nuestros hijos. Eso está en el verso 30. Así que se presenta un proceso cultural de matrimonios en esos días. El padre era el que daba a la hija matrimonio, pero a la vez era el que aceptaba a una hija de otro para su hijo. Los padres cristianos deben de procurar influenciar sobre sus hijos e hijas cuando estos buscan pareja, la cual deben poseer valores cristianos. Deben de ser de su mismo pueblo espiritual. Los inconversos o las inconversas no son buena pareja para nuestros hijos e hijas. Pertenecen a un pueblo extraño, no solo de parte del pueblo de Dios. Es decir, ¿cuál fue el problema de David? David tuvo muchas concubinas y muchas esposas. David era un hombre que Dios amaba. David fue rey, David fue ungido de niño. Muchas cosas hermosas para David. Pero David, su corazón empezó a desfallecer con los años. Y a medida que David se iba haciendo mayor, su corazón
fue menguando por el amor de Dios. Y le permitió a sus concubinas levantar altares a los Baales fuera de Jerusalén. Y usted sabe que adorar a Baal es aberración en contra de Dios. Un poquito de levadura leuda toda la masa. ¿Qué es lo que quería Dios evitar en ese pacto? Le estaba diciendo a Israel, si ustedes permiten que sus hijas y sus hijos se contaminen con pueblos extraños, se van a terminar alejando de mí. Hay muchos que piensan bien, hay muchos que piensan que están bien. Hay muchos que piensan que están bien porque no vienen a la iglesia. Pero déjame decirte que estás totalmente equivocado. Porque no te puedes pastorear a ti mismo. No te puedes predicar a ti mismo. Necesitas que te pastoreen y necesitas que te prediquen y necesitas que te aconsejen y necesitas que te dirijan. Entonces, al no dejar que Dios haga la obra, ellos se iban a alejar. Ellos iban a permitir que sus hijas se casaran con gente extraña que no conocía a Dios y sus hijos igual. ¿Qué hay en esa unión? ¿Qué pasa? Bien dice que el que anda con lobos aprende a aullar. Tú piensas que estás bien, yo conozco de Dios, no necesito congregarme tanto, pero ¿sabes lo que estás haciendo? Te estás alejando cada vez y más de Dios. ¿Y sabes lo que va a pasar? Que cuanto más lejos estés de Dios, más te va a costar regresar. Y no sabes si vas a regresar. Aquel que piensa que le va a hacer sin Dios, sin pastor y sin iglesia, bueno, no encuentro ningún texto en la Escritura que diga que me puedo salvar así. Es más, encuentro texto en la Escritura que dice, ay del solo, ay del solo. ¿Qué le pasó al hijo pródigo? El hijo pródigo pidió su herencia, se la malgastó con prostitutas, en bares, en cantinas. Tenía amigos mientras tenía plata. Hay algunos que piensan que afuera de la iglesia es mejor que estar dentro de la iglesia. Hay algunos que piensan que no es necesario venir a la iglesia para ser salvo. Hay otros que piensan que no es necesario santificarse para ser salvo. Hay otros que piensan que no es necesario tener Espíritu Santo para escuchar a Dios. Y todos esos pensamientos son erróneos. Porque sin Dios no podemos hacer nada. Entonces Nehemías se presenta y convoca a este pueblo. Y le dice a este pueblo, ustedes tienen que renovar el pacto con Dios. Tienen que volver a los mandamientos, a los estatutos, a la ley de Moisés que fue dada. Entonces, lo que representa el pacto, asimismo que si los pueblos de la tierra trajesen a vender mercadería, comestibles en día de reposo, nada tomaríamos de ellos en ese día, ni en otro día santificado, y que el año séptimo dejaríamos descansar la tierra y remitiríamos toda deuda. Hoy en día en esta sociedad no se respeta nada de eso. Si toca hacer, y no importa si es domingo, hay que hacerlo. Como quiera Dios entiende. Ojalá. Pero yo me pregunto, si la Biblia dice que hay que guardar un día para Dios, y yo no guardo el domingo porque el domingo también lo voy a trabajar, entonces ¿qué día voy a guardar? Yo descanso el lunes, lo guardo el lunes, pero ¿quién te va a predicar? ¿Quién te va a enseñar? Discúlpeme, pero los predicadores que usted mira por YouTube no son su pastor. Usted va a dar cuenta por lo que oye de este púlpito.
no por lo que oye en YouTube o mira en televisión. Por eso cada uno de nosotros, y aquí hablo yo, somos responsables de lo que decimos de labios para afuera. Es decir, el ministro es responsable de lo que predica y la oveja es responsable de lo que oye. Dios me puso en un lugar para que yo le sirva, para que yo le adore, para que yo me congregue. Este pueblo hace un pacto delante de Dios y delante de Nehemías. Ellos eran responsables de lo que iban a hacer y Dios era responsable de cumplir su palabra. Entonces, el día de reposo no se harían compras. El mismo día consagrado a Dios, además cualquier otro día también sería respetado. Y si en el mismo se llevaba alguna actividad para Dios, una vez más, la tierra tendría descanso al 7º año. Esto le permitiría a la misma rejuvenecerse, enriquecerse para próximas siembras y cosechas. Es decir, cada 7 años no sembraban ya. Dejaban descansar la tierra. Ahora, el día domingo para la iglesia es la señal de la resurrección del Señor Jesucristo, del descenso del Espíritu Santo, de la inauguración de la misma como cuerpo de Jesucristo. Hay un día que hay que tomar y darle por completo a Dios. Y nosotros debemos de pensar en eso. Debemos de pensar lo que nosotros le prometimos a Dios. Cuando nos arrepentimos, cuando nos bautizamos, cuando en nuestras aflicciones prometimos tantas cosas. Señor, yo te voy a servir, Señor, yo te voy a seguir. Ahora sí, Señor, yo me comprometo. Eso fue un pacto, fue un compromiso. Entonces, para ir concluyendo, la comprensión y el entendimiento, hermanos, son importantes para aquellos que deseen cumplir con la voluntad de Dios en su vida. Yo no le puedo pedir a un niño de 7, de 10 años que comprenda y entienda y discierna el compromiso de servir a Dios, el compromiso de estar en la iglesia, el compromiso de un pacto. Yo no le puedo pedir a un niño que entienda eso. Pero una persona que ya pasa de los 12, 14, 15, 16, 17, 18, 20 y ahí para arriba, ya comprende, ya entiende, ya sabe lo que está haciendo. Ya sabe lo que prometió, lo que le dijo a Dios cuando pasó al altar. Entonces, vuelvo y repito, la comprensión y el entendimiento son importantes para aquellos que deseen cumplir con la voluntad de Dios en su vida. Recuérdese, la voluntad de Dios en nuestra vida, no su voluntad. La voluntad de Dios en nuestras vidas. La voluntad de Dios en nuestras vidas. Yo podría elegir hacer otra cosa, pero yo estoy haciendo la voluntad de Dios en mi vida. No es que yo vine y me puse. Estoy haciendo la voluntad de Dios en mi vida. ¿Tengo opciones de hacer otras cosas? Claro que sí, pero estoy haciendo la voluntad de Dios en mi vida. Ahora, yo estoy haciendo la voluntad de Dios en mi vida, pero usted tiene que hacer la voluntad de Dios en su vida. Cuando hablo de la voluntad de Dios, estoy hablando de la voluntad de Dios, no mi voluntad. Lo que yo pienso está bien, pero estamos hablando de la voluntad de Dios en mi vida. ¿Se ha preguntado usted cuál es la voluntad de Dios en su vida para usted? Que cumpla lo que prometió, que sea fiel al pacto que le hizo. Si usted le prometió a Dios, Señor, yo te voy a seguir, Señor, yo te voy a adorar, Señor, ahora sí, tú me sanaste, ahora sí, Señor, yo aquí estoy. Bueno, entonces cumpla o cumplamos lo que le prometimos. Segundo, el pueblo de Dios debe de protestar a favor de todo aquello que engrandezca a Dios y a su reino. Y a veces hacemos al revés. En vez de protestar para que
sea engrandecido Dios, engrandecido su reino, engrandecida su casa. Protestamos para que su casa mengüe, para que su casa se divida. Por eso cuando Jesús entró al templo y vio que la casa de Dios se había convertido en un mercado, empezó a patear y a tirar todo eso. Porque el templo, mi hermano, es para adorar a Dios. Es para reunirse con la presencia de Dios. Es para ser ministrado en la palabra de Dios. Antes, cuando Jesús se presentó por primera vez, se leía la profecía de Isaías. Y el rollo se lee de la derecha a la izquierda. Y no como la Biblia, el rollo se leía e iba pasando. Y donde caía en ese día era que se leía. Por eso cuando él habla dice, hoy se ha cumplido. Y está delante de ustedes. Y ellos se enfurecieron por lo que él dijo. Pero se estaba cumpliendo lo que decía en ese texto. No podemos tomar la palabra de Dios como algo superficial o como algo sin valor, sin estima, o como algo que está devaluado. No, hermano, la palabra de Dios está vigente. La palabra de Dios es permanente, la palabra de Dios es fiel, la palabra de Dios es digna, la palabra de Dios es leal. Y ellos hacen un pacto, se comprometen ellos con sus familias, hombres, mujeres, sacerdotes, levitas, cantores, servidores, porteros, todo el pueblo se compromete delante de Dios. Por eso dice la Biblia, no jures por el cielo, porque es el trono, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies. Y lo que jures, no tardes en cumplirlo. Ahora, tercero, los padres y madres deben de aconsejar a sus hijos a elegir compañeros y compañeras del pueblo de Dios. Hello. Cuarto, el día que ha sido santificado por Dios no debe de ser violado por enredarse el creyente en otras cosas. Dios es más importante que hacer compras en el supermercado, o que cortar las yardas, o que lavar la ropa, o que lavar el carro, o que arreglar el carro. Es más importante que quedarse viendo televisión o mirando un partido de fútbol. Yo solamente digo lo que Dios me da. Pero si nosotros cambiamos a Dios por estas cosas, todo tiene consecuencias. Tarde o temprano tiene consecuencias. Tarde o temprano va a pedir cuentas. Tarde o temprano nos va a mostrar la lista de lo que hemos dicho, de lo que hemos hecho, con la infidelidad que nos hemos comportado, con la irreverencia que hemos actuado, con la falta de disciplina, con la falta de reverencia, y respetando las cosas de Dios, y respetando el culto, y respetando los servicios, y respetando el mensaje, olvidándonos de las promesas, de los pactos, de que Él perdonó nuestros pecados, de que Él ha bendecido. Tarde o temprano, todo vendrá a la luz. Tarde o temprano Él nos pedirá cuenta por lo que puso en nuestras manos. Tarde o temprano Él va a reclamar lo que es de Él. Yo sé que usted piensa que porque usted trabaja lo que usted tiene es suyo. Y como usted trabaja y lo que usted tiene es suyo, piensa que Dios no es merecedor de que usted ponga sus ofrendas, sus diezmos en la iglesia.
tarde o temprano, Dios pedirá cuenta de todo eso. Dios pedirá cuenta por cada dólar que puso en nuestra mano. Dios pedirá cuenta por cada bendición que puso en nuestras manos y qué lo hicimos y cómo lo usamos. Si fue para nuestro beneficio o para el beneficio de su casa. Dios nos pedirá cuenta cuando le pedimos que sanara nuestro cuerpo. ¿Para qué usamos nuestra salud? ¿Para qué usamos nuestra fortaleza, nuestra vitalidad? ¿Para qué usamos nuestra inteligencia, nuestra sagacidad mental? ¿Para qué usamos nuestras conexiones, nuestra labia, nuestra palabrería, nuestro intelecto? Si lo usamos para el beneficio de la obra o para el beneficio nuestro. Todo un día saldrá a la luz. Todo. Porque no hay nada oculto delante de Dios. Y aquí este pueblo entiende que no está caminando derecho, que está caminando torcido, que se habían apartado sacerdotes, levitas, cantores, porteros, servidores, y que ellos necesitaban renovar el pacto. Y que a partir de ese pacto ellos se comprometían delante de Dios a ser fieles a ese pacto. Si nosotros pensamos que Dios no demanda fidelidad, estamos equivocados. Si nosotros pensamos que a Dios le podemos servir como nosotros queremos, estamos equivocados. Muchos ya dejaron de orar, dejaron de ayunar, dejaron de congregarse asiduamente, dejaron de ser puntuales en los servicios, menosprecian los servicios, los cultos, las vigilias, los ayunos, no evangelizan, no se involucran, no se comprometen con su mayordomía, y respetan la palabra, y respetan el mensaje. Cuidado, hermano, cuidado. Porque en apariencia puede ser que no pase nada. En apariencia puede ser que todo esté bien y la vida sigue su curso. Pero hay un Dios que es fiel y justo. Fiel y justo. Que no se inclina ni a la derecha ni a la izquierda. Que Él está de acuerdo con su palabra. Que Él es recto y no torcido. Que Él dice verdad y no dice mentira. Que al que se arrepiente y se convierte de sus malos caminos y se vuelve a Él, dice que Él tiene misericordia. Que al de ojos altivo, al soberbio, lo mira de lejos. Que al orgulloso lo va a quebrar. Que al vanidoso lo va a quebrar, que al arrogante lo va a quebrar, que al mentiroso lo va a quebrar, que al vanidoso lo va a quebrar. Pero el que se humilla, entonces Dios lo ensalza y le muestra misericordia. Y eso es lo que está mostrando Él aquí. Bueno, ellos vienen y se presentan, reconocen. Hay una cosa que nosotros debemos de pensar en esta noche. Dios no está mirando la posición. Dios está mirando la actitud. No la posición, la actitud. Porque aquí hay sacerdotes, levitas, cantores, porteros, servidores, hombres que estaban en ministerios y que necesitaban renovar el pacto. Hay que renovarse día con día. Hay que examinarse día con día. Por eso la oración es importante. Por eso el ayuno es importante. Por eso la lectura es importante. ¿Cómo voy a conocer a Dios si no leo su palabra? ¿Cómo me va a renarguir el Espíritu Santo si no me lleno? Yo puedo estar correctamente equivocado
correctamente equivocado. Porque yo pienso que es así. Y no es como yo pienso, sino como Él lo dice. Si Él dice, volveos a mí y yo me volveré a vosotros, significa que no dice, yo me voy a volver a vosotros si ustedes se vuelven. No. Si ustedes se vuelven a mí, entonces yo me volveré a vosotros. Está diciendo, si ustedes me buscan a mí, si ustedes vienen ante mi presencia, si ustedes se arrepienten delante de mí, entonces yo me vuelvo a vosotros. Y ahí es donde está y se aplica la misericordia. Por eso este pueblo entendió que necesitaba renovar el pacto. Y muchos de nosotros debemos de pensar que debemos de renovar el pacto. Yo estoy arrepentido, amén. Yo estoy bautizado, amén. Pero sinceramente he hecho y estoy haciendo cosas que delante de Dios no está bien. Que no me he conducido bien delante de Dios. Que mi actitud, mi comportamiento en la casa de Dios no es el correcto. Que me he comportado y me comporto de una manera impropia. No como un verdadero creyente, como un verdadero cristiano, como un verdadero hijo de Dios o hija de Dios. Que soy irreverente a las cosas de Dios. Que pienso que la santidad no es importante. Que pienso que la mayordomía no es importante. Que pienso que el servir no es importante. Que pienso que el venir a la iglesia no es importante. Y todas esas cosas, si las ponemos en una lista, van a pesar en la balanza. Van a pesar. Y el problema es que a veces puede ser demasiado tarde. Si no hubiera sido necesario que Nehemías confrontara al pueblo y le dijera que tenían que renovar el pacto, no se lo hubiera dicho. Pero sí se los dijo. Amén. Así que el día que ha sido santificado por Dios, ese día es para Dios. Dios nos santificó perdonando nuestros pecados, quitando todas las inmundicias que había en nosotros. Pero ahora, con más razón, debemos de santificarnos para Dios, venerar a Dios, honrar a Dios, servir a Dios, ser fiel a Dios. Hermano, cuando el pueblo se rebela, hay consecuencias. Israel se rebeló después que cruzaron el Jordán, se rebelaron una cantidad de veces y Dios los tuvo que amonestar. Muchos después se lamentan porque las cosas no les salen, porque las cosas no pasan, porque Dios no responde, porque Dios está callado, porque Dios no contesta. Pero a veces no es porque Dios no quiera responder o porque Dios esté callado, sino por la misma rebelión de la persona, la misma actitud que no cambia, que no quiere ceder, que no quiere doblegarse, que no quiere arrepentirse, que piensa que el yo del intelecto tiene más razón que el yo soy. Hermano, el yo del intelecto es muy bravo, ¿ok? Pero el yo soy es el que se manifestó en carne. El yo soy es el alfa y la omega. El yo soy es el principio y el fin. El yo soy es el que conoce el pasado, el presente y el futuro. El yo soy es el que habita en lo inaccesible. Y el yo soy del intelecto no puede ser más sabio que el yo soy. El yo soy del intelecto tiene sabiduría, tiene perspicacia. El yo soy humano conoce muchas cosas, pero el yo soy de la Biblia es el principio y el fin. Y ahí es donde nosotros debemos de meditar. Si estos hombres, que eran sacerdotes, levitas, cantores, servidores, hicieron un pacto,
también nosotros debemos de pensar cada vez que venimos a la iglesia en renovar el pacto con Dios. ¿Cómo estoy? Ahora cuando llegue a su casa, tómese un té, un café, agarre un cuaderno, divida a la mitad de la página, verticalmente, y ponga lo bueno que usted hace y lo malo que usted, y sea sincero delante de Dios. Sea sincero delante de Dios. Usted, Dios y el cuaderno. Y escriba lo que Dios le dice. Y fíjese, sinceramente escriba cuando el Espíritu Santo le esté ministrando lo bueno y lo malo que está haciendo. ¿Qué es lo bueno que tiene? ¿Y qué es lo malo que tiene? ¿Qué es lo que está haciendo bien y qué es lo que está haciendo mal? ¿En qué está siendo fiel y en qué está siendo infiel? ¿Cómo es su conducta? ¿Cómo es su comportamiento? ¿Cómo es su vocabulario? ¿Cómo es su manera de vivir? ¿Cómo es su manera de vestir? ¿Cómo es su manera de pensar? ¿Cómo es su fidelidad? ¿Cómo es cómo piensa? ¿Cómo es cómo está su corazón? Y se dará cuenta cómo está por dentro. No necesita nadie más saberlo. Y después que mire esa hoja, haga una oración, pidiéndole a Dios que lo ayude y lo fortalezca, y después quémela. Y medite día con día. Y deje que pase unos días y vuelva a hacer la misma hoja. Y fíjese en qué ha mejorado. Y si ha mejorado en algo, dele gloria a Dios. Y en lo que no ha mejorado, siga trabajando. Hasta que llegue un día que escriba esa hoja y haya más cosas buenas que malas. El bautismo que corresponde ahora a esto nos salva, no quitando las inmundicias de la carne. Por eso hicieron un pacto, por eso necesitaron renovarse, por eso necesitaron comprometerse. Y lo mismo es para nosotros en el día de hoy. Póngase de pie en esta noche. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Dale una alabanza fuerte a Jesús. Recuérdese de seguir orando por la hermana Pati Enrique. Una nube diferente ahora se está formando en el cielo. Tormenta de bendición y poder. Un calorioso invade toda la iglesia. 500 grados, puro fuego santo y poder para hacer enfermedades desaparecer. Para hacer alegría.